Iglesia, muy buenas tardes. Es un placer poder estar aquí en esta responsabilidad. Y hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Isaías. Por la misericordia del Señor, hoy terminamos este pequeño paréntesis histórico desde el capítulo 36 al 39, en donde se ha enfocado el profeta allí en el rey Ezequías. Recordemos que esto está rodeado, toda esta historia, aproximadamente entre el año 700 y 715 antes de Cristo. Hoy ha sido un título que en atrevimiento lo he colocado, es solamente una guía en mi corazón para también guiar al pueblo de Dios a comprender la palabra del Señor. Y por tanto hemos titulado Isaías 39 como Dios nada retiene, haciendo obviamente énfasis en Él. Entonces, como introducción, quiero mencionar que vivimos en una cultura donde los logros del hombre dicen mucho de la persona. A decir verdad, aún en el medio cristiano, los logros y metas y los cargos dicen mucho de esa persona. Estudios universitarios, logros deportivos, viajes internacionales, experiencias vividas, trabajos bien remunerados, familias bien constituidas, adquisición de bienes, avances académicos, un currículo sin precedentes, etc. Eso es lo que muchas veces dice algo de la persona. Por tanto, si no se tiene nada de esto, muy poco se puede decir de esa persona. Sin embargo, ¿es esto lo que determina el valor del hombre? ¿Es algo de esto que pone el lugar de honor al ser humano? ¿Qué desea este siglo para el hombre si no es una exorbitante falacia de obtener y acumular? ¿Está mal entonces trabajar para obtener y acumular para bendecir? ¿Hacia dónde debo estar enfocado con todos mis esfuerzos? ¿Dónde puede estar el peligro en todo ello? Pues esto es lo que deseamos hoy, estar expuestos a la luz de la palabra, que el Señor nos dé dirección, sabiduría y temor reverente para poder comprender su voluntad y agradarlo en todo lo que hagamos. Por favor, oremos y vamos al texto de inmediato. Señor, tú conoces cómo está hoy mi corazón y te imploro, por favor, Señor, que me fortalezcas para poder predicar a Cristo. Por favor, tráenos a todos a un arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser iluminados, poder entender tu verdad y poder aplicarla conforme a las necesidades de cada uno. Oro a ti, Señor, que tu nombre sea exaltado. Por favor, ayúdame en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a leer Isaías capítulo 39 desde el versículo 1 al 8. Hoy tenemos 8 versículos, nada más, alguno diría, pero no es nada más. En verdad, es un texto muy extenso en su contenido, como toda la palabra de verdad. Entonces, acompáñenme al ser solamente 8 versículos. Quisiera leerlo todo con ustedes y ya después nos devolvemos a meditar en cada uno de ellos. Dice como subtítulo en la Reina Valera: Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Verso 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces Isaías: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Verso 5.
Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías al profeta Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hoy vamos a tener este bosquejo general. He tomado 3 puntos y el primero de ellos es: ten cuidado de ti mismo, del verso 1 al 4. El segundo es: recuerda que todo es del Señor, del versículo 5 al 7. Y para finalizar, es mejor estar humillado, que vamos a estudiar el versículo 8. Asimismo, este texto va a estar rodeado, recordemos que este texto, este contexto histórico, este panorama, este paréntesis histórico también se encuentra en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas. Así que vamos a estar también yendo a Segunda de Crónicas. Entonces, para empezar el primer versículo que dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, aquí ya nos da para entrada como una pequeña forma de instruir quién era ese Merodac Baladán. Y lo que significa su nombre es: Marduk me ha dado un heredero. Como todos los países de Oriente también tenían la costumbre de adorar multitud de dioses, y por tanto sus hijos los nombraban conforme a las capacidades de esos dioses. Pues aquí Marduk llega a ser el dios nacional de Babilonia. Así que su nombre es alusivo a este dios falso. Asimismo, Babilonia, ¿quién es? Es importante porque se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Babilonia. Y pues Babilonia mantiene una presencia significativa en todo el contexto, pero asimismo también es un símbolo de oposición a Dios y a su pueblo. Hay algunos autores que mencionan que Babilonia significa la puerta de Dios, pero la puerta de Dios, Marduk. Por lo tanto, para los israelitas consideraban este lugar no como una ciudad divina, sino definitivamente como una ciudad que era confusión entre Dios y los humanos, y por lo tanto era la cúspide del orgullo humano, Babilonia. Aquí hay una pequeña como descripción para nosotros poder entrar en contexto, y es una imagen en donde se encuentra el enemigo. ¿Quién es el enemigo de Israel? Allí o hay un juez o hay un rey, y la fecha aproximada en el periodo en que sucedió todo esto. Por lo tanto, el primer enemigo de Israel en Egipto, y esto allí sucedió de José hasta Moisés. ¿Recuerdan? Allí están las fechas. Pero después de eso, cuando salen de Egipto, ¿se van a dónde? A la tierra prometida de Canaán. Por lo tanto, los cananeos, ya desde Moisés hasta Acaz, pasando por todos los jueces hasta los primeros reyes, fueron sitiados por los cananeos, los jebuseos, los fariseos y fereceos y demás. Pero después de esto, aproximadamente en el año 800, viene el dominio de Asiria, que es donde ellos toman posesión del reino del norte llamado Israel, y también quieren conquistar Judá, teniendo fallo en esta conquista. Pero después, aproximadamente desde el 701, que es en el momento donde estamos, los babilonios empiezan a conquistar o a querer conquistar. Y aquí vemos la visita de unos príncipes de Babilonia. Por lo tanto, este imperio va hasta Daniel, aproximadamente hasta el año 500 antes de Cristo. Ya después de ello, Babilonia es conquistado por los medopersas, y esto sucede de Daniel hasta Nehemías, que es cuando a través de Ciro se devuelven los que están en el exilio. Después, en el tiempo de silencio, vienen los griegos, y ya después, desde el año 100 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo, viene el imperio y el dominio de los romanos sobre Israel. Así que si nos damos cuenta,
Pues Babilonia es uno de los enemigos feroces de Israel. Y llegó un momento en donde el mismo Daniel y el mismo Nabucodonosor desde la azotea dijeron que no había ningún reino más glorioso que el de él. Por lo tanto, su poder fue mundial, no solamente territorial, extendió su dominio por diferentes naciones. Este es un pequeño contexto de Babilonia para que podamos seguir estudiando el texto. Así que sigamos leyendo el versículo 1. Dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. ¿Recuerdan a Ezequías cómo se enfermó? Y él oró al Señor. ¿Y qué pasó? Dios le otorgó ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida. Asimismo le dijo que hiciera un ungüento de higos y se puso sobre la herida. Parecía que era una llaga que determinaba su muerte y sanó. Así que el rey de Babilonia determinó que el rey de Jerusalén pues estaba enfermo y asimismo que había convalecido, o sea que había recobrado las fuerzas que habían sido debilitadas por la enfermedad. Por eso los envió allí. Verso 2. Y Ezequías se regocijó. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estuvo alegre, estuvo entusiasmado, tuvo un sentimiento y una actitud de gozo y de alegría por la visita de estos hombres. Y pues obviamente también lo manifiesta de manera externa al mostrarles todo su reino. Verso 2. Con ellos Ezequías y les mostró. En Segunda de Reyes dice que Ezequías los escuchó y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. O sea que Ezequías estaba como niño estrenando juguetes. ¿Han visto los niños cuando llegan a la casa de los amiguitos y es mostrarle absolutamente de todo? Pues eso está pasando acá. Ahora, ¿por qué ten cuidado de ti? Y es que antes de tener cuidado de los demás, vienen de Babilonia. Antes de tener cuidado, Asiria nos está hostigando. Antes de tener cuidado de los demás, debemos tener cuidado de nosotros mismos. Nuestros corazones siempre estarán inclinados al mal, a hacer todo lo contrario, la voluntad del Creador. Muchas cosas nos parecen rectas y apropiadas porque consideramos que a través de nuestra experiencia personal así ha sido. Entonces, mi hijo, yo lo he hecho así toda la vida, usted también hágalo. Consideramos que el camino en el que estamos ahora es correcto porque varios ya han atravesado por allí. Nos deslumbramos fácilmente por las riquezas, la comodidad y el bienestar propio. Ezequías estaba encantado con todo lo que tenía y venía del rey de Babilonia. ¿Cómo no mostrarle lo mejor? Pero recordemos un poco qué había hecho Dios ya por Ezequías. Y es que Ezequías se enferma y determina a Dios muerte segura para él. Pero Dios le dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tu vida 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Ezequías? Lo ha hecho Dios. De igual forma, Ezequías escucha a los mensajeros del rey de Asiria, de cómo se burlan de su reinado, de cómo hostigan a toda la ciudad y de cómo ponen en poco al Dios de Jerusalén. Pero Dios, ¿qué dice? Ezequías, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo, Dios, Jehová, pondré en el espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Y así fue. El rey de Asiria, Sanaquerib, volvió a su nación y por sus mismos hijos murió a espada. De igual forma, en el momento que Asiria quería someter a Judá, que ya la quería sitiar, estaban rodeados, Judá, el Señor dice: no entrarán en esta ciudad,
ni arrojarán flecha alguna en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará con ella baluarte. O sea, el ejército asirio no hará nada por el camino que vino. Asimismo, por ese camino volverá. No entrará ni un solo pie a esta ciudad. Así dice el Señor. Así que todo lo que ha pasado en la vida de Ezequías no parece ser en este momento que no es mucho. Porque cuando da la bienvenida a todos estos invitados de Babilonia, lo único que hace es enorgullecerse de todo lo que tiene él. Sin embargo, Ezequías aquí en este texto sigue mostrando que él es el centro de atención y sobre quién debe girar todo es él mismo. Por lo tanto, ten cuidado de tú mismo y de tu rápida agilidad para ser el centro de atención, quitando y usurpando la gloria de aquel que todo lo otorga. ¿Qué debía haber hecho Ezequías con mostrándole todas estas cosas? ¿Dándole la gloria a quién? Al Señor. Ahora, en la infinita misericordia del Señor, ¿qué herramientas o medios de gracia, tenemos para tener cuidado en nuestras vidas? Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y esta es definitivamente la misericordia del Señor dada a los hombres. ¿A quién utiliza el Señor para que nosotros también tengamos cuidado de nuestro carácter? En este momento utiliza al profeta Isaías. Es el rey a quien se está dirigiendo. Como por qué tiene que rendir cuentas el rey de Judá a un profeta de Dios. Pero a Isaías parece esto no tenerle, lo pasa por alto. Él lo único que quiere es ir a confrontar el pecado de su rey, del hombre que el Señor ha ungido. Y por lo tanto vemos la valentía del profeta al entrar directamente al rey declarar palabra del Señor. ¿Cuánto respaldo hay de parte del Señor para que su nombre sea respetado y glorificado? Estando bajo autoridad, Isaías no teme proclamar la verdad. Y esto pasa en diferentes hombres. Moisés entró a la presencia de Faraón, aún él sabiendo que no iba a poder hacer nada, tartamudeaba y tenía miedo de ir a Faraón, pero aún así lo hizo. El profeta Samuel, confrontó al rey Saúl por su pecado, aún también después teniendo miedo de que Saúl pudiese hacerle algo. Pero no solamente eso, Natán el profeta también confrontó al rey David con todo su pecado, y lo que él hizo en lo privado, Natán los puso en lo público. Daniel y sus amigos no temieron a ser fieles y adorar únicamente a Dios, aún estando bajo el dominio absoluto nacional de la gran Babilonia. No tuvieron miedo. Elías el profeta no tuvo miedo de presentarse ante Acab con una esposa como Jezabel, cualquiera sale corriendo. Pero Elías no tuvo miedo. Pero asimismo Juan el Bautista fue decapitado por ir a decirle la verdad a Herodes de que estaba casándose con la esposa de su hermano, y fue decapitado. Pero asimismo Esteban fue apedreado por predicar a Cristo y confrontar el pecado de los judíos. Una de las herramientas que el Señor nos da para nuestro cuidado son los hermanos. Y por lo tanto, no tengamos temor de ir a confrontar el pecado de los que nos rodean, aun cuando alguno por su carácter es una roca inamovible y un ejército impenetrable. No tengamos temor. El objetivo en amor es ganar el corazón de nuestros hermanos en la fe. Y bueno, para ello también tenemos directrices. No solamente ir y me dijeron que yo puedo juzgar a cualquier persona porque lo veo que está pecando. No, directrices tenemos. Y recuerdan en Mateo 7, cuando el Señor Jesús dice: no juzguéis para que no seáis. Y este es un texto que lo dejamos ahí y muchas personas hacemos uso de ello. Bueno, pero ¿y tú quién eres para venir a juzgarme? ¿Tú quién te crees para venir? Nadie juzga, solo Dios. Pero eso no es verdad. El texto continúa, no queda ahí.
Y el Señor le dice, porque el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, tú me juzgas de esa manera, pues con esa misma vara serás juzgado. Tú miras mi pecado, tú estás viendo tu pecado, pero no para ahí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, si he de ir a alguien a confrontarlo por su pecado, a hablar y a exhortarlo, pues ¿qué debo hacer? Primero mirar ¿qué? ¿La paja del ojo ajeno o mirar la viga que está en mi ojo? Y ahí no para el texto. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? A lo que el Señor Jesucristo dice, hipócrita. Pero aquí determina lo siguiente para poder hacer lo que Isaías hizo con Ezequías. Y es, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué está diciendo? Examínate. Ve al Señor, tienes pecado, confiesa tu pecado, abandónalo. Y ahora sí, ya que te has sacado la viga de tu ojo, ahora sí, ¿qué puedes hacer? Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es la directriz que da el Señor para ir a confrontar a un hermano. Aquí Isaías, con valentía, este profeta va y confronta al rey. Perfectamente el rey, como otros simplemente dan un veredicto y se acabó esto. Pero Isaías no teme a ello. Y por eso demos gracias al Señor, por los pastores que velan por nuestras almas, por los maestros y los predicadores que con temor delante de Dios trabajan para interpretar, vivir y enseñar las Sagradas Escrituras. Demos gracias por aquellos que los han discipulado o que en este momento los están discipulando. Demos gracias por hermanos y hermanas valientes que con amor se acercan a nosotros y nos expresan sus dificultades o nos hacen ver la paja que tenemos en el ojo. Demos gracias al Señor porque aquellos que trabajan con constancia, sacrificio y valentía velan por nuestras familias. Todos somos ovejas frágiles, necesitados de enormes fragilidades, en verdad. Somos hostigados día y noche por lo que aún habita en esta carne. Por lo que Pablo ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque este cuerpo mortal, aunque quiero hacer algo, hago otra cosa. Por eso, gloria a Dios al Señor, por cada una de las personas que están a nuestro alrededor y que con amor y valentía pueden ir y confrontar nuestro pecado. Por esto, ten cuidado de ti, examínate. Ezequías hizo alarde de todo, pero menos glorificó al Señor. Dios en su misericordia, ¿a quién le pone ahí para hacer ver su pecado? Al profeta Isaías. Yo quiero Isaías a mi alrededor. Yo te pido por favor que clames por Isaías día y noche. Ahora bien, por estar pensando en sí mismo, Ezequías no se dio cuenta de las intenciones del rey de Babilonia y obviamente se olvidó del Señor. Así que sigamos nuestro relato. Veamos versículo 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí hay dos aspectos, dos profecías que determina Isaías. Lo primero, se van a llevar todo lo que tus padres han atesorado. Y lo vemos en el cumplimiento en Daniel más adelante y también cuando se llevan a algunos reyes para vivir en Babilonia presos y se llevan todos los vasos, toda la loza, las cortinas, todo se lo llevan. Todos se los llevan a Babilonia. Pero asimismo la segunda profecía es que los hijos de Ezequías también serán hechos eunucos y llevados al palacio. Y pues allí vemos una gran cantidad de jóvenes llevados allí para servir a Nabucodonosor en Babilonia. Así que esto hace parte del cumplimiento de las profecías futuras que suceden aproximadamente en el 587, más adelantito. No están a menos de
de 100 años y algo, de nada, están a punto de que pase estas cosas. Ahora, pero podemos decir, pero ¿por qué pasó todo esto? Ezequías tampoco hizo nada malo. Pues sí, les mostró los tesoros, pero por esto pasa todo esto. ¿Por qué tal juicio, esa profecía por mostrar los tesoros de la casa real? ¿Acaso no fue un buen rey Ezequías? Lo hemos visto, ¿no? Ha sido uno de los mejores reyes de Israel, junto con David. Pero ¿por qué entonces este juicio? Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Recordemos que aquí en Segunda de Crónicas y en Primera de Reyes está este relato. Por lo tanto, es necesario ir para que las Escrituras nos ayuden a comprender todo su contexto. Entonces dice el versículo 27 al 31. Y tú, Ezequías, riquezas y gloria, muchas en gran manera. Segunda de Crónicas 32, 27 al 31. Muchas en gran manera. Y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Verso 29. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Y mira lo que sigue. Porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién se lo había otorgado? Dios. Si tenemos riquezas en este mundo, ¿quién nos las ha otorgado? Si no tenemos nada, ¿quién nos lo ha otorgado? Si tenemos esposa, ¿quién nos lo ha otorgado? Si tenemos hijos, ¿quién nos lo ha otorgado? Si tenemos iglesia y un local, ¿quién nos lo ha otorgado? Dios, y únicamente Dios. Verso 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Nos recordamos como José, ¿no? Estamos con Nani. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Allí hay una palabra clave y es para saber el prodigio que había acontecido en el país. Miras tú cómo va cogiendo más fuerza y cohesión. Los mensajeros de Babilonia no iban a visitar a Ezequías por su enfermedad. Babilonia, no recuerdo a cuántos kilómetros está, pero está muy lejos de Jerusalén, muy lejos. Por consiguiente, no fue para ver, oye, mi rey, ¿estás mejor? No, lo que deseaba el rey de Babilonia era, escuchen esto, conocer de dónde provenía la riqueza y la gloria de Ezequías. ¿Cuál era la fuente de su prosperidad y el esplendor de su dominio? El rey estaba tan anonadado por lo que estaba aconteciendo en el país de Judá. A eso iban. ¿De dónde viene toda esta gloria? Ustedes son un país que ha estado completamente esclava de otros reyes. Ha venido Egipto, ha venido los cananeos, Asiria se los acabó de llevar una parte de ustedes. Ezequías, ¿tú de dónde tanta gloria? El rey de Babilonia venía a eso. Así que este hombre ahora prospera en gran manera. ¿Cómo haces, Ezequías? Pero ¿qué hace Ezequías? Pues se exalta en todo lo que tiene. En vez de darle la gloria y la honra al que se lo ha dado todo. Ahora, en el verso 31 dice, Dios dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esto me parece escalofriante. ¿Qué pasó en el corazón de Ezequías? Y es que tengamos cuidado de hacer ver que toda nuestra confianza está en Dios cuando en realidad se encuentran nuestros tesoros. Cuando en verdad están las pertenencias más valiosas o en los logros más preciados. Tengamos cuidado.
de llegar a pretender mostrar que mi fe y mi confianza está en el Señor cuando tu confianza está en ti mismo. Eso es lo que el Señor está viendo en el corazón de Ezequías. Y finalmente, sabemos que tarde o temprano todo este tipo de cosas pues estará delante del único escudriñador por excelencia, que es el Señor. Ahora, el Señor no retiene nada a sus hijos. Esto me parece impresionante. Él no retiene nada a sus hijos. ¿Qué le preguntó a Salomón? ¿Qué quieres? Yo quiero inteligencia, sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y aparte, ¿qué le entrega? Riquezas. Señor no retiene nada. ¿A David qué le entregó? Riquezas. El Señor no retiene nada, pero sí demanda algo: que su nombre sea exaltado. Ahora bien, miremos exactamente qué fue lo que sucedió con Ezequías. Y allí en pantalla está el versículo 24 y 25. Y dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, que lo acabamos de leer. Oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero mira lo que viene a continuación. Mas Ezequías, ya en este tiempo del capítulo 39, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira de Jehová contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Por qué pasó todo esto? No porque había mostrado su cuarto de armas, no, sino porque en su corazón se enalteció delante del Señor. ¿Qué es eso de enaltecerse? Y les confieso que he sido aplastado. Enaltecerse viene de una expresión que significa ser alto. No miren a Junior. Enalteción es ser alto, pero mira la profundidad de este texto. Y es que el que se enaltece es el que se eleva por encima. O sea, estar en una posición o dimensión espacial elevada. O sea que cuando tú te enalteces, por implicación directa, determinas que hay orgullo en tu corazón, arrogancia, y te estás autoexaltando. Unos textos donde se utiliza esta misma palabra de enaltecerse es cuando recuerdan que escogieron al rey Saúl como rey de Israel, el primer rey de Israel, pero Saúl se esconde. Él no quiere, como que se mete allá entre el cuarto de las armas y ¿dónde está el rey? Y el profeta Samuel, ¿dónde está? Y lo encontraron y lo pusieron delante, y dice el texto: entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Ahora sí miren a Junior. Esa misma expresión de enaltecerse es esto mismo que pasó con Samuel. De los hombros hacia arriba era el más alto de todos. Eso pasa en 1 Samuel 10:23. Pero también en Isaías 3, que ya lo hemos estudiado, dice Jehová que las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. A eso se refiere el enaltecerse. Pero no termina ahí. Jeremías dice lo siguiente: no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Así que dad gloria a Dios antes de que haga venir las tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y mirad esto: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Enaltecerse tiene que ver con ensoberbecerse, envanecerse, tener soberbia, tener orgullo. ¿Qué tuvo en el corazón Ezequías? Orgullo, altivez, se enalteció. Sin embargo, cuando este término se refiere al Señor, pues es la única forma de utilizarlo bien. Por ejemplo, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto por muy alto.
y está en Isaías 52 hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que será puesto muy alto por encima de todos? El Señor Jesucristo. Asimismo, en el capítulo 55 de Isaías dice que como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esta palabra, cuando se habla con relación al Señor, es la única forma de utilizarlo correctamente. Porque el único que es digno de toda oración, exaltación, alabanza, gloria y honor, ¿quién es? El Señor. En Ezequías viene el Señor y dice, en Ezequiel, perdón, así ha dicho Jehová al Señor, corta la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y sea humillado lo alto. Y esto nos da entrada también para que cuando el Señor hable en el Nuevo Testamento, pues nos hable de una manera increíble. Vayamos a Lucas 14. Vamos a estar allí también leyendo del 1 al 11. Por ahora vamos a leer solamente del 1 al 6. Lucas 14, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Esto es una imagen pequeña. Yo estoy seguro que aquí la doctora Elizabeth, en su experiencia, nos puede dar mejor referencia de qué es la hidropesía. Y esto se podría decir que es una retención de líquidos, sencillamente. Pero esto es una enfermedad que provoca la hinchazón de todo el cuerpo debido a la acumulación de líquidos. Y esto puede ser causado por alguna cirrosis, también por algún tipo de cáncer o problemas de riñones. Puede tener esto una implicación y podría verse de una forma, porque el texto no termina y ya continuamos, yo lo vi como una pequeña personificación de aquellos que podemos estar como el rey Ezequías, inflados por el orgullo, inflados por la altivez, inflados por la autosuficiencia, inflados por la soberbia, inflados por todo lo que va contrario a la voluntad del Señor y no lo estamos exaltando a Él en todo. Esto obviamente es contrario a aquellos que viven en humildad y dependencia a Dios. Este enemigo en verdad es el peor enemigo del hombre y la mujer cristiana, llamado el orgullo. Hace tanto daño. Dice un hombre muy sabio del siglo XVIII que es la principal entrada de humo del pozo sin fondo para oscurecer la mente y extraviar el juicio. Es la principal fuente de todos los males que se introduce para obstaculizar y entorpecer la obra de Dios. El orgullo es el principal apoyo de todos los demás errores. Es por el orgullo que la mente se defiende y se justifica en otros errores y se defiende contra la luz que puede corregirla y recuperarla. Ahora, ¿cómo sé que yo podría estar cayendo en el orgullo o estoy cercano a la altivez o en este momento mi corazón se ha enaltecido como Ezequías? Algunas cosas, y es que el hombre espiritualmente orgulloso piensa que ya está lleno de luz y por lo tanto siente que no necesita instrucción, por lo que está dispuesto a ignorar el ofrecimiento de los que le rodean. Tú ya no necesitas ser instruido por nadie, tú ya tienes la luz suficiente. Otro aspecto de una persona con un carácter así, y es que los que estamos creciendo en conocimiento estamos propensos a la altivez y a la autosuficiencia. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 dice que los pastores no pueden ser los neófitos,
No vaya a ser que caigan en la tentación y en el lazo del diablo. ¿Cuánto orgullo tienen los mejores en sus corazones? ¿Cuánto orgullo? El primer pecado que entró en el universo y el último que se erradica es el enemigo abominable de Dios. Otra característica del orgullo, y es que es un enemigo secreto. Es allí, está oculto, y es más difícil de discernir que cualquier otro pecado. Es una persona que tiene una opinión demasiado alta de sí misma y por tanto no es consciente de ello. Ezequías estaba feliz llevando a los enviados de Babilonia por toda su casa diciendo: estos son mis tesoros, estas son mis propiedades, estas son mis armas, esta es la opulencia que yo tengo. La naturaleza misma de este pecado es generar tal confianza en sí mismo y alejar cualquier sospecha de equivocación en sí mismo. El corazón del hombre orgulloso es como una cebolla. Se le quita una cascarita y ¿qué hay debajo? Otra más, otra y otra y otra. Debemos tener una suprema vigilancia para batallar contra tal peligro. Debemos clamar al escudriñador por excelencia para que nos haga ver si estamos pecando en este aspecto. El orgullo también es el gran buscador de faltas. Ese es el experto. ¿Eso qué quiere decir? Que hace que uno hable de los pecados de otras personas. Eso es ser orgulloso, eso es enaltecerse. Critica o señala a otros santos, discerniendo rápidamente tomar nota de sus faltas y de sus debilidades. No da pie a la equivocación de los que le rodean, porque está atento a todo lo que esa persona se está equivocando, listo para caer encima o determinar en su corazón que él está bien y el otro está mal. El hombre que vive de esta forma ministra con un espíritu severo. ¿Y eso qué quiere decir? Que utiliza un lenguaje duro y severo, llegando a juzgar inadecuadamente la vida, el carácter y aún la situación espiritual de la persona. Al no conocer el contexto general de la vida de una persona, su juicio es demasiado pronto, pero él considera que lo que dice es real y es verdad. El orgullo también dice que es ponerse a las apariencias, como ponerse una máscara, porque hace que las personas actúen de manera diferente en su apariencia externa, que adopten una forma amigable de hablar con los demás, pero en su corazón no existe esa veracidad, no está esa verdad. Asimismo, el hombre que se enaltece se ofende fácilmente. Ya vamos a ver qué pasó con Ezequías, porque su respuesta fue noble, pero el hombre orgulloso se ofende fácilmente, se goza porque los demás cometan faltas, una excusa perfecta para permanecer enojado. Asimismo, el hombre orgulloso está hambriento de atención, acepta todo el respeto que se le muestre y lo acepta con gusto, pero presta atención de quien no haga esto o tenga una mala opinión de él. Tiende más a instruir que preguntar a sí mismo de sus errores. Por lo tanto, este hombre piensa que todos necesitan su ayuda. Manda y advierte con autoridad, pero nunca se detiene para pensar que él mismo necesita ayuda. El hombre altivo, soberbio, también descuida a los demás. Para él no hay problema en tratar a los demás como él quiere. Y por lo tanto, es mejor estar humillado. Es mejor estar humillado. En el versículo 8 de Isaías 39 lo leo. Y dijo Ezequías, para que en Lucas vamos a continuar. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. A lo mejor, dice el rey Ezequías. Por lo tanto, vemos que aunque hubo orgullo, aquí pasó algo. Porque dice: la palabra de Jehová es buena. Isaías, lo que dices es verdad y lo acepto. Parte de lo que nos enseñaron hace 8 días en el arrepentimiento, y es: acepta las consecuencias. Y mira lo que sigue en 2 de Crónicas, en el verso 26, antes de decir que se había enaltecido,
dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido de su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Ves la relación tan impactante y veloz que hay aquí en este texto? Sí, se enalteció. Olvidó de quién había venido todo. Se puso él mismo por encima del Señor. Su corazón se llenó de orgullo y altivez, se enalteció. Pero después, ¿qué hizo este hombre? Se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Por eso vemos que mientras Ezequías vivía todo estaba bien, pero llegó su hijo Manasés y de ahí para allá en declive, hasta que llegó Josías, otro tiempo de esperanza, pero murió Josías y ¿qué pasó? Peor, ahí ya vino Babilonia. En Lucas 14:7, seguimos, ¿cierto? Estábamos en el 6, está hablando de un hombre hidrópico. Ahora vamos a seguir el texto. ¿Por qué anexé esto aquí? ¿Por qué veo coherencia en esta escritura? Dice el verso 7. Observando el Señor Jesús, ¿recuerdan que estaban en una cena y que un hombre puesto en un cargo los había invitado a cenar? Y Jesús dice, observando cómo ellos escogían los primeros asientos a la mesa, era la casa de un gobernante fariseo, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Ahí está, el hombre enaltecido, en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, a ti te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. A eso se refería. El que está exaltado va para abajo. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, humilde, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas son las palabras del Señor Jesús. Esto es lo que pasó en el corazón de Ezequías. ¿Te enalteciste? Pues fuiste humillado. ¿Te humillaste? Fuiste enaltecido. Y cuando dice en el verso 10, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esa gloria significa honrar y alabar. O sea, cuando tú eres exaltado por el Señor, vas a ser honrado. ¿Eso qué determina? Pues que es respetar a alguien o enaltecer su mérito, pero no por sus méritos, sino por los méritos del Señor en ti. ¡Qué gran diferencia! Y asimismo serás alabado, y es que recibirás palabras de honra y de gloria, siendo tú solamente el que lo recibe y a quien lo da. Al Señor todo el tiempo. Soy como un espejo. ¿Quieres decirme algo? Bueno, gloria a Dios. ¿Quieres en verdad alabarme y honrarme? Gloria a Dios. Es Él, no soy yo. Y en el verso 12 dijo lo siguiente. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te podrán recompensar, pero te será recompensado ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Así que, ¿qué significa eso de ser humillado? Se humilló el rey Ezequías. Pues significa tener una actitud de estatus bajo, apropiado en relación a una autoridad. Dios es grande, ¿yo qué soy? Diminuto. Dios es sabio, ¿yo qué soy? Enormemente ignorante. Dios es eterno, ¿yo qué soy? Finito. Dios es el todopoderoso, ¿yo qué soy? Un trapo de inmundicia. Dios es todo, ¿yo qué soy? Soy menos que nada. Eso es ser humilde y por tanto, pues es no ser orgulloso o pretencioso de manera inapropiada. Ahí está la gran diferencia. Y como aprendíamos hace 8 días,
la humildad está relacionada con la acción de venir al arrepentimiento y tener una correcta relación con Dios. Sin esto, no habrá humildad. Ser humillado significa ser inducido a ser sin pretensiones. Que en ti no haya ninguna pretensión de ser algo por ti mismo. Tú eres porque estás en Cristo. Y por lo tanto, Dios es experto en humillar, en subyugar, en abatir, en someter, en derribar, en quebrantar al soberbio. Dios no retiene nada. Y así como no retiene las riquezas, tampoco retiene la humillación. Dios no retiene absolutamente nada. Y con relación a la humillación, en Levítico leemos que confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando pase esto, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Para poder ser humilde, debemos estar en una constante actitud de reconocer nuestra maldad. Todo el tiempo, todo el tiempo. En el salmista 138:6 dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y en Segunda de Crónicas hay un texto precioso en donde nos muestra que va de la mano con la humildad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mira todo lo que va implícito en la humillación. Qué triste que nuestros corazones no deseen esto, sino todo lo contrario, sobresalir, brillar con luz propia. En el Nuevo Testamento, en Santiago, el Señor dice a través de este hermano del Señor Jesús, Jacobo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él es el que lo hace. Cuando yo soy exaltado de una manera bíblica, proviene de la humillación justa, hermosa y necesaria del Señor. Y por lo tanto, cuando el Señor nos exalta, pues somos enaltecidos, levantados y somos puestos en alto. ¿Pero por quién? Por el Señor, no por nuestros logros, no por lo que tenemos, no por la forma en la que hablamos, no por lo que hemos estudiado, no por lo que vamos a hacer, nada de eso, sino solamente por el Señor. Así que, ¿cuál es ese lugar en donde el Señor nos exaltará? Parece que cuando Él nos exalta, nos inflamos. No, desínflate. Porque el lugar de honor, el lugar más alto, es a los pies de Cristo. Es estar en dependencia absoluta y disfrutando de la paz del Señor por el perdón de mis pecados. Es sometiendo mi corazón a los pensamientos nobles de la verdad y amando en acción. Aún si haciendo esto soy desechado. Y por lo tanto, algunas características de los hombres y las mujeres humildes. Los hombres humildes son como un niño pequeño que reciben con facilidad y gusto instrucción. Es cauteloso en su valoración de sí mismo, sensible a su propensión a descarriarse. Si se le sugiere que está descarriado, está más dispuesto a investigar qué lo está haciendo descarriarse. Es un niñito sediento de amor. Es un niño sediento de aprendizaje. Es un niño incapaz de mirarte mal. Es un niño que ama y agradece todo lo que te da, todo lo que le das. La humildad cristiana guarda silencio frente a cualquier comentario que se haga con relación a los demás. Guarda silencio. Y qué triste ser partícipe de conversaciones en donde el nombre de un hermano esté presente sin que él esté. El hombre humilde guarda silencio frente a ese tipo de conversaciones. No es partícipe de esas conversaciones. Por lo tanto, tiene tanto que hacer en casa
y ve tanto mal en la suya que no es propenso en estar muy en otros corazones. Se queja de sí mismo y de su propia fragilidad y bajeza en la gracia. Está tan lleno de cosas, pero aún su preocupación mayor es la vileza que habita en su corazón y propenso a ayudar de manera inmediata a los que están como él, en fragilidad. Él se alegra porque el mundo tenga más amor y agradecimiento a Dios que él mismo, y no puede soportar pensar que los demás no produzcan más fruto para la gloria de Dios que él mismo. O sea que está en pro de que los demás sean fructíferos. El hombre humilde presta atención a todo lo bueno que hay en los demás, aprovecharlo al máximo y disminuir todos los defectos que hay en la otra persona. El amor no tiene registro de las ofensas. El hombre humilde, a decir verdad, mira a alguien y lo único que ve son sus fortalezas que ha tenido en Cristo, y ora y vela en amor por fortalecer todas sus debilidades, no exponiéndolas en público. Y mientras esto realiza, vuelve su mirada rápidamente y principalmente a lo que es malo en sí mismo, y presta atención a todo lo que lo agrava. Mientras está amando, mientras está ayudando, mientras está deseando que los demás amen a Dios, sirvan a Dios, exalten a Dios y sean exaltados por Dios, él se sigue examinando a sí mismo. El hombre humilde no le interesa ser visto u observado como alguien distinguido, como deseando ser considerado mejor que los demás, despreciando la compañía de alguno. Este hombre desea convertirse en todo para todos los hombres, ceder y conformarse a ellos y agradarles en todo, menos en el pecado. El hombre humilde es más parecido al Señor y en silencio se encomienda continuamente a aquel que juzga los corazones con rectitud e intercede constantemente por las dificultades, injusticias o comentarios hirientes de los demás. El hombre humilde, termino con esta parte, piensa que necesita la ayuda de todos y motiva y promueve a todos a que se honren los unos a los otros. Podemos ver en el texto que Ezequías alcanzó este grado de humildad, pero asimismo pasó por un valle de enaltecerse en donde hubo consecuencias radicales. Cuando de los labios de un líder salen palabras así de este calibre, pueden llegar a trascender en muchos corazones. Y por eso quiero pedirles perdón. Debo confesar ante Dios y ante ustedes que en mi corazón ha existido enojo, arrogancia, falta de perdón, falta de gracia para con los difíciles de soportar y falta de amor incondicional. El orgullo espiritual me ha llevado a estar cegado y no dar prioridad al cuidado de las almas, sino a la queja injustificada en mi corazón. Mi alma se desgarra al reconocer que he fallado al Señor. Gloria a Él, porque inquiriendo en su palabra, quedo al desnudo y queda abierto que he llegado a pensar que los logros de mi vida son, por así decirlo, más importantes y dignos de mostrar que el esfuerzo inmensurable, sincero y amoroso de los demás. Perdón por no valorar y honrar la manera en que Dios les exalta por su humildad y su labor en medio de la iglesia de Cristo la Vid. Que el Dios de gloria pueda mirar la bajeza de mi ser y me humille hasta lo sumo, con toda mi soberbia, por más diminuta o minúscula que parezca en mi ser. No importa cuánto tiempo tenga que estar debajo de sus pies. No importa si debo estar todo el resto de mi vida ser pisoteado por la soberana y la santa hermosura de su carácter, justo y compasivo. Que nada desee más que vivir humilde por amor a su nombre y la edificación de su cuerpo, el cual ha sido redimido y perdonado de toda inmundicia. Señor, por favor, derrama de tu sabiduría y que tu Santo Espíritu nos lleve a la humillación absoluta en esta noche. Perdónanos, porque si hay aquí algún hermano que ha pecado en esto, ha pecado contra Dios. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos el camino
que debemos andar. Te alabo y engrandezco tu obra de salvación en nuestras vidas. Gracias por Ezequías y por permitirnos ver esto hoy. Por favor, llénanos de tu Santo Espíritu, de tu palabra, y de ser necesario, que estoy seguro que lo es en mi vida, humíllanos. No permitas que en medio de nosotros hayan corazones enaltecidos. Y gracias, Señor, porque finalmente tú no retienes nada a tus hijos. Te alabo por las riquezas que nos has otorgado en Cristo. Te alabo por los bienes que hoy en día tenemos. Mas aún te alabo, Señor, por nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Perdónanos y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya en el capítulo que sigue de aquí en adelante, del 40 al 66, pues vamos a ver el cautiverio futuro de Israel por Babilonia, pero asimismo vamos a ver la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde y nos continúe como Ale nos ha dirigido a la unidad, a la compasión, a la ternura, a la paciencia, a soportarnos los unos a los otros, así como Cristo en su longanimidad nos ha soportado. Gracias, iglesia.